Amén. Dice la palabra de Dios, capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedme. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he que aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso hombre de guerra, prudente en palabras y hermoso, y Jehová está con él. Oremos, hermanos, que sea Dios dándonos la bendición en esta hora. Señor Jesús, doy gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, Señor, por la dicha que me permites estar en este lugar, Señor, para exaltar tu nombre santo, Señor. Oh Dios Todopoderoso, en tus manos estamos, Señor. Te doy gracias, Dios Todopoderoso, por la bendición, Señor. Oh Dios eterno, Señor Jesús. Oh Dios, permítenos disfrutar de tu presencia. Tu palabra, Señor, es consuelo en nuestras vidas. En el nombre del Señor. Aleluya. Digamos gloria al Señor. Siéntese, por favor. Bien, hermanos. Yo les estaba diciendo al hermano Miguel que la próxima vez que viniera a predicar a un sábado acá, me vengo desde el viernes. Me quedo el viernes y para no llegar tarde. Bueno, hermanos, creo que están en la semana de alabanza. ¿Sí es? La semana de alabanza. Creo que hay un gran avivamiento, hay un gran deseo también, un propósito hermoso de adorar al Señor, de exaltarle, de darle toda la gloria. Pero qué bueno tener la ubicación de cómo se hace y para quién se hace, ¿sí o no, hermanos? El salmista dice: venid, adoremos y postrémonos. Pero también dice: arrodillémonos. Ahí hay de pronto algunas exigencias que de pronto muchos las han venido tomando quizás como un sacrificio. Han venido hablando quizás de esta parte, de decir: no, es que hoy en día ya no es necesario arrodillarnos, hoy en día ya no es necesario postrarnos, en fin, todo esto, Cristo quitó todo esto. Pero hermano, estos son algunas de las cualidades que tiene toda persona que reconoce quién es el Señor. Muchas personas en aquel entonces hincaron la rodilla. Hincaron. ¿Cuál es el propósito? Hincar la rodilla es doblar y reconocer. Reconocer definitivamente que hay alguien grande, alguien supremo, que nuestras rodillas merecen que se doblen ante esa presencia. Hay alguien tan grande y tan excelso que nuestras manos merecen, ese Dios merece que nuestras manos se encuentren unas a otras, dándole la gloria y la honra al Señor Dios Todopoderoso. Algo importante, hermanos, de resaltar en esto que estoy hablando es la situación que se estaba viviendo. Yo quiero, ¿será que podemos dejar el video bien en una sola imagen para, ojalá una foto donde yo esté? Ahí, esa. Mejor. ¿Sí o no? Yo miraba que saltaba algo así, me están fallando las gafas, no es el video bien que pasa. Pero regámosle una atención a la palabra de Dios. Oiga, la Biblia dice que uno tiene que hacer un poquito de historia, de ver
el caso tan fuerte que estaba viviendo el rey Saúl. Y nosotros vemos teológicamente y bíblicamente en la historia que Saúl fue alguien que Dios, aunque el pueblo pidió rey, Dios le adjudicó un rey. Y ese rey tenía que estar bajo la voluntad de Dios. Y Dios no escogió a alguien diferente, porque uno dice, Dios encontró al que primero por ahí pasó. Y no, mire que Dios se preocupó porque Saúl, o colocar a alguien como rey en su pueblo, alguien que viniera de la continua, digamos como de esa generación de los reyes. O sea, en este caso estoy hablando Abraham, Isaac, Jacob, José, Manasés, y de esa tribu, Saúl pertenecía a esa tribu. O sea, el Señor se preocupó y dijo, alguien que venga de la línea generacional de los reyes, de los que me sirvieron, de los patriarcas. Entonces Saúl pertenecía a ella. Entonces Dios no colocó a nadie extraño ni a nadie inexperto, sino se preocupó por eso. Pero algo que más llama la atención es la forma en que él manejó el servicio a Dios. Cómo él hizo las cosas de mal, cómo rompió la comunicación con Dios, cómo con sus hechos, con sus acciones, entonces él como que determina quién hace y qué hace. Él lo primero que hace, entre las cosas que le molesta al Señor, es hacer sacrificio, cuando el que le correspondía eso era el sacerdote. Pero él quiso hacer eso, y vemos que causa mucho problema, causó mucho dolor, y esto le molestó al Señor. Luego lo mandó, le dice, bueno, le va a dar otra oportunidad, lo manda a la ciudad de Jericó y le dice, acaba con el anatema, acaba con el rey Amalek, con todos los de ellos, y acaba con todo eso. Pero no, él seleccionó lo mejor. Él sacó lo mejor de la ciudad y lo puso aparte, las riquezas y todo esto. Y entonces el pueblo le propuso, no, esto está bueno, no lo quemamos, esto está importante, no lo matemos. Llevemos esto, estas ovejas, estas vacas, esto está muy bonito, llevémoslo para engrosar lo nuestro, y tengamos esto y tengamos lo otro. Y el pobre rey Amalek, mire, está avergonzado, está arrepentido, perdonemos la vida, llevémonos todo eso. Y se lo llevó en contra de la voluntad de Dios. O sea, es cuando el Señor dice definitivamente, hasta aquí llegamos. Pero Saúl dañó la línea generacional. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios dice, entonces, ¿sabe qué? Me voy a preparar un hombre conforme a mi corazón. Me voy a preparar a alguien. Y eso fue cuando el Señor comienza entonces a pensar en el rey que iba a sustituir a Saúl. Pero eso no fue inmediato, eso pasaron años. Pero entonces, ¿qué pasó? Después de que Dios desecha a Saúl, después de que un espíritu tan fuerte, tan poderoso como el Espíritu de Dios, tanto así que Saúl era contado entre los profetas. ¿Por qué lo contaron entre los profetas? Porque lo escucharon profetizar por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que fue mudado en otro hombre. O sea, tenía una gran identidad con Dios. Un hombre mudado, diferente. Pero pecó contra Dios. Oiga, y lo más triste es que a cambio de todos esos beneficios, a cambio de toda esa bendición que Dios le tenía, entonces Dios le dice, no, yo saco lo que es mío y a cambio de eso le coloco o le autorizo un espíritu malo para que lo atormente. Hermano, horrenda cosa es caer en manos de un Dios mío. Mientras que estamos con Dios tenemos todas las bendiciones. Mientras que seamos fieles a Dios tenemos todas las bendiciones habidas y por haber. Pero alejémonos de Dios, desobedezcamos a Dios, hermano, y si nos vienen muchas cosas encima. Pero aquí Saúl como que tenía esa desgracia encima de vivir en una condición muy terrible. Un espíritu lo atormentaba. Pero hermano, no era cualquier espíritu, era un espíritu de asesinato que lo acompañaba. Muchas veces él quiso matar hasta su propio hijo. Una vez quiso matar a David muchas veces lo quiso matar. A todo lo que lo rodeaba, él quiso matarlo. Digo, no, pero ¿por qué? ¿Qué pasó con Saúl? No, hombre, que un espíritu malo lo inducía a eso, a hacer lo malo. Oiga, pues por lo general, hermano, mientras que un rey está gobernando y tiene un gran grupo de personas que le colaboran, que son su gente, son sus personas allegadas,
Usted se imagina la preocupación de ellos que tenían de cómo vivir con un hombre que a cualquier momento que se mudaba, una persona terrible, su rostro cambiaba y no le interesaba coger una espada y matar al que sea. Una vez llegó David por allá a una casa, cerca a la casa de un sacerdote, y le dijo: ¿qué tienes de comer? Y le digo: no, solo hay panes de la propiciación, aunque ya eran de ayer, los cambiamos por los nuevos, pero solamente queda eso. Digo: no, dámelo, tengo hambre y estoy cansado. Y alguien estaba viendo eso y le llevó la razón al rey. Y el rey mandó matar a todos los sacerdotes de Jehová. Terrible, hermano, un espíritu terrible que lo atormentaba. Así de que la gente que vivía allí, uno encuentra, y usted escucha por lo general en la historia, que a un rey, cuando alguien lo veía, el saludo era: viva el rey. ¿Sí recuerda eso? Ese viva el rey era deseándole que el rey viviera. Le deseaban que el rey tuviera salud, que tuviera vida, porque si el rey vivía, ellos también vivían. Acuérdese que cuando Saúl murió, todos los enemigos que él tenía llegaron y acabaron con toda la casa de él. Porque eso pasaba cuando un rey dejaba de gobernar, toda su familia era muerta, lo desaparecía ya, eso se acababa con todo, y el nuevo se posesionaba y traía a su gente, llamaba a los suyos, y ya, y los demás salieron porque estaban con el otro rey. Usted se imagina la preocupación que tenían los siervos de Saúl al ver la condición de él, un hombre agresivo, un hombre peligroso, un hombre con una actitud muy fuerte hacia ellos. En cualquier momento cualquiera de ellos hacía algo indebido, se equivocaba en algo y de inmediato lo podía matar por el espíritu malo que lo acompañaba. Así de que estos siervos se pusieron de acuerdo y hicieron un análisis y dijeron: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba a un espíritu malo aún de parte de Jehová. Los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Oiga, uno dice: ¿de dónde esto? ¿Por qué ellos se preocupan por eso? ¿Cuál es la condición de ellos? Mire, hermano, que siempre nosotros hemos oído enseñanzas donde dicen que el sacerdote o el sumo sacerdote entraba al templo, y estando allí en el templo, luego de que entraba al lugar santo y al lugar santo, y luego entraba al lugar santísimo, allá sucedía, dentro de ese lugar sucedían cosas extraordinarias, pero solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, era el que veía, el que disfrutaba de todo eso. Pero ¿qué era lo que él hacía dentro de ese lugar, del lugar santísimo, que la gloria de Dios se manifestara? ¿Qué era lo que hacía? Uno dice: no, es que quemaba incienso, o era que hacía un sacrificio y entonces regaba la sangre sobre la ceniza, y la ceniza caliente expedía un olor y subía y subía. Hombre, más que eso se hacía, claro. Pero hermano, el sacerdote tenía que ser diestro en tocar la trompeta, de tal manera que cuando el sacerdote, después de que hacía el sacrificio y todo eso, él cogía su trompeta y empezaba a adorar y a exaltar a Jehová Dios. Empezaba a rendirle culto con esa trompeta. Oiga, hermano, y eso era lo que llegaba a la presencia de Dios. Ese olor fragante era el que llegaba a su presencia. De tal manera que cuando él se oía el sonido, cuando se escuchaba el instrumento sonar, la interpretación del sumo sacerdote, dice que la gloria de Dios bajaba y se hacía notoria en el propiciatorio, y allí había una tremenda bendición para el sumo sacerdote, y todo el pueblo era bendecido por esa presencia en ese lugar. Oiga, el pueblo de Israel sabía. Ellos tenían el secreto que de la única forma que se podía tener un espíritu superior, los siervos entendieron que el espíritu malo que atormentaba a su rey era inferior al espíritu de Jehová. Ellos sabían que si había un espíritu, o que si había alguien grande y poderoso, era el espíritu de Jehová Dios. Que preferían el rey como estaba antes, que no el de ahora. Pero ellos dijeron: bueno, entonces busquemos a alguien
que toque el arpa. ¿Y para qué quiere que alguien toque el arpa? Bueno, cuando empieza a sonar el arpa, eso hay melodía. Y esa melodía será oída. Y entonces de allá vendrá alguien poderoso y entonces aplacará la ira, hermano. Y el único que tiene poder y ha tenido poder desde el comienzo de todas las edades es el Señor Jehová de los ejércitos, el mismo Jesucristo de hoy en día, el único que tiene todo el imperio y todo el poder. Pero hermano, esto lo sabían ellos. Pero escuche esto, cuando Saúl escuchó esto, dijo: me parece bien. Pero ¿sabe qué? Esta palabra, esta expresión que él dijo: pero busquen a alguien que sepa tocar bien. Oiga, ese bien es sinónimo de adorador. Bien. A mí me marcó esa palabra. ¿Qué pasó, Saúl? ¿Por qué? No cualquiera puede. Hermano, es que ese es el tema. Hoy en día muchos andan por ahí diciendo: yo soy cantante, yo soy adorador, y se dan el lujo de decir: soy ministro de alabanza. Pero yo veo que están dedicados a otra cosa. Está dedicado al negocio de la música. Pero no es lo que nosotros queremos. A mí me preocupa mucho cuando una persona se centra en eso y dice: ya llevo 10, 15, CDs grabados. Y dice: no, él no es cantante, él es un negociante de música. ¿Sí o no? Pero es que aquí para nosotros, y no estoy en contra de ellos, gracias a Dios por lo que hacen y le sirven al Señor y en verdad cantan, está bien. Pero hermano, no cambiemos el orden de las cosas. Hermano, nosotros no podemos revolver todo y pensar que aquí en esta iglesia o en la iglesia del Señor, los únicos cantantes que interpretan o que alaban al Señor son los que interpretan, los que tocan los instrumentos, porque ya estaríamos cometiendo el error más grave de la vida. Hermano, porque uno se queda aterrado, hermano. Vea, muchas personas hoy tienen el pensamiento de que adorar a Dios y cantar a Dios tiene que tener entonces ese título y tiene que tener definido eso. Pero hermano, hay algo importante en nuestro mundo donde vivimos, en nuestra ciudad y en todo esto. La gente hoy tiene sus cantantes preferidos y todos aquellos señores, Marcos Witt, Adrián Romero y toda esta gente, oiga, excelentes artistas. No vamos a desconocerlos. Muy buenos cantantes, son artistas. Tanto que este señor Witt, él se ha ganado el premio Grammy a la música cristiana y es un hombre conocido. Pero él es eso, un cantante. Y Dios no busca cantantes, Dios busca es adoradores, que lo adoren en espíritu y que lo adoren en verdad. Eso es lo que Dios busca. No perdamos el contacto de eso. A mí me llamó la atención cuando leo esto. Y Saúl le dice: no necesitamos un cantante. No pueden traerme aquí un intérprete o un instrumentista. No nos sirve. Hay personas que dicen: hermano, vayan por allá por alguna congregación y búsquenme a alguien que venga y toque aquí. No, por Dios. Para eso están así, que se regalan. Pero en la iglesia no necesitamos gente que venga a hacer presentaciones o artísticamente algo. No, nosotros necesitamos son hombres y mujeres que ayuden a llevar esta iglesia a la adoración, a la exaltación, a la presencia del Señor, y no lograr que yo impacte la iglesia. No, hermano. Está bien las arengas y los aplausos, seguramente afloran y todo esto, pero aquí lo importante, hermano, es que esto se mueva por la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Que esto complique todo en lo que nosotros tenemos y que la bendición de Dios sea una realidad en nuestros cultos. Ahora, Saúl dijo: no, es que aquí no pueden traer cualquier persona. Y de inmediato hubo una tristeza en ellos. Dijo: cante bien, que cante bien, que toque bien. ¿Quién? Seguramente se alejaron avergonzados delante del rey. ¿Qué es lo que el rey quiere? ¿Cuáles son las exigencias de él? Oye, que toque ya. Oh, hermanos, el Señor le dijo a la mujer samaritana claramente. Le dijo: Dios es espíritu. ¿Me entiende?
Dios es espíritu. Y a Dios no se puede adorar por la carne. No se puede. Porque se perdería todo. Como Él es espíritu, hay que adorarlo en espíritu. Hermano, ¿y cómo hago para llegar a ese nivel? Bueno, el rey dijo, búsqueme a alguien que lo haga bien. ¿Cómo hago para adorar a Dios en espíritu? Hermano, uno piensa que es el recién egresado de la universidad con el título. Oh, está bien, estudie. Prepárese. Sepan tocar esos instrumentos, que no hay cosa más triste que oír un instrumento mal tocado. ¿Sí o no? Eso sí es muy triste oír es que el hermanito está empezando. Bueno, pues cuando aprenda, que lo haga para el Señor. No, es que, hermano, es que ese es el problema que muchos tenemos. Dios se merece lo mejor. No, es que yo le quiero tocar así, hermano, dedíquese a eso. Prepárese bien. Órele al Señor, que cuando usted toque ese instrumento, las teclas de ese piano, hombre, que no salga una melodía de aquel músico de los tiempos que nos han dejado y que aquí nos han puesto como ejemplo, y que esto y que aquello y lo otro. No, hermano, a Dios no le interesa eso. ¿Está de acuerdo conmigo? Parece que no, parece que está doliendo el asunto, pero para eso me esperaron, para que les haga doler el alma. Pues a eso vine. Porque, hermano, esta iglesia tiene testimonio de agradar a un Dios vivo, de cantarle a un Dios grande. Esta iglesia, cual Rey, por años ha tenido testimonio de que Dios se ha manifestado en este lugar y que se seguirá manifestando, porque seguiremos dándole culto, dándole gloria al que es. ¡Oh, aleluya! Oiga, hermano, en medio de todo alguien se levanta y dice, oiga, yo conozco a un hijo de Isaí de Belén. Oiga, qué referencia. Pero él no dice cualquier cosa de él. Él dice algo muy lindo. Yo conozco a un joven. Y él le dice, y él sabe tocar. Y es, aparte de eso, aparte de que sabe tocar, es valiente. Miren las cualidades del servidor, las cualidades del adorador. Número 1, que lo sabe hacer bien. Número 2, que es valiente. Oiga, número 3, es vigoroso. Vigoroso. Y hombre, número 4, hombre de guerra. ¿Cómo así que hombre de guerra? ¿Ya lo vieron peleando con nadie? No, o sea, todavía David no había peleado con nadie. Pero parece que él libraba unas batallas espirituales grandes. Oiga, número 5, un hombre prudente en palabra. Si aplicamos, ¿será que si aplicamos? Oiga esto, número 6, hermoso. Hermoso. Y por último, lo más grande y lo más importante, Jehová Dios está con él. El Señor está con él. Oh, qué tan bien, ese bien que Saúl dijo, no se fue a tanto, demasiada exigencia. Déjame ver tu hoja de vida espiritual. Vas a cantar un especial. Sí, hermano, aquí traigo la carta de mi pastor, y el pastor no tiene ni idea de música, pero le di una carta. ¿Sabe por qué yo hablo así, hermano? Porque yo fui director de música muchos años en el distrito, y ahí me tocó enfrentarme a una cantidad de gente así. Y cuando hacíamos las convenciones, teníamos que hacer las audiciones con ellos. Yo le digo, hermano, dígame, ¿qué es lo que usted va a cantar? Y salía con una canción, con unas letras. Mataron al pastor, la sangre corría por las calles. Dice, Dios, usted va a cantar eso en la convención. Sí, hermano, es que eso es una bendición que libero para aquí. La pregunta es, ¿qué cantamos? ¿Qué transmitimos? ¿Cierto? ¿Qué cantamos? ¿Qué transmitimos con esa canción? Hermano, esto no es para...
Mira, ahí la música protesta. Los coros satíricos. Oh, hermano, los coros satíricos, hermano, generan molestia en quien los oye. Qué bueno tener una alabanza que transmita ganas de adorar a Dios. Siento que piano. Venga, si no le da miedo. ¿Será que es valiente? Vamos a hacer una pruebita a ver aquí qué pasa. Oiga este coro. Vaya. Qué bueno es el Señor, tan bueno para mí. ¿Qué más dice? Que no puedo entender su gran amor. Esta parte que viene. Su Espíritu me dio y libertado fui. Qué bueno es para mí. Para que lo escuche. Qué bueno es el Señor. ¡Adoradores! Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios quiere. Gente que transmita. Aleluya. Su gran amor. ¡Fuerte! Su Espíritu. Sí, aleluya. Y libertado fui. Qué bueno es para mí. No me dejes. Oiga, hermanos, a David lo identificaron por algo diferente. Hágame un poquito aquí. A él lo identificaron porque transmitía algo diferente. Pero ¿quién vendió a David? ¿Quién ofreció los servicios de David? Si David trabajaba era en el monte. Oiga, y lo más terrible, su trabajo era un trabajo de pastor de ovejas. Era un trabajo poco valorado. De hecho, se dice que los que trabajaban en eso, los que realizaban este tipo de trabajo, no eran personas muy gratas, eran ricos bastardos. Eran personas que no tenían valor. Pero la Biblia me dice y nos muestra la historia que este joven, allá en medio del campo, tras de las ovejas, porque él no dijo Jehová me llamó tras de las ovejas. Pero alguien dio testimonio y no fue ni el pastor de la época, no fue ni su papá de la época, mucho menos sus hermanos, porque vieron cómo se comportaron con él, ni mucho menos nadie. Pero al Dios al cual él le servía, él buscó y dijo: yo tengo por ahí a alguien bueno. Hermano, no más con el hecho de que cuando el sacerdote llega a ungir a uno de los hijos, el Señor no lo dijo Juan, pero cuando llegan encuentra una fila de 7 jóvenes hermosos, bien presentados. Y Samuel, cuando se queda viendo, dice: no, aquí sí hay material. Ven tú, el mayor, me gusta, eres un hombre alto, apuesto, te pareces a Saúl. Ven, porque te voy a ungir. Y escuchó una voz que le dijo: detente, no lo hagas.
Porque el hombre ve lo que está frente a sus ojos, pero Dios ve el corazón. No detente, y vino el otro y el otro y el otro, y por último dijo ninguno. Y pregunta, ¿son todos estos tus hijos? Sí. Aunque tengo por ahí uno, pero él cuida ovejas. Él es un muchacho. Él es mal arregladito. Él quizás no habla bien como ellos, ni huele tan bien como ellos. Por eso no lo quise traer. Pero Samuel dice, el Señor manda a decir que no nos sentaremos a la mesa hasta que Él llegue. ¿Quién mandó por Él? El mismo Señor mandó por Él. Oiga, ¿qué piensa usted que cuando llegó el mensajero a decirle a David que te necesitan en casa? ¿Qué estaría David haciendo? Hombre, un joven, valiente, muchacho que se esforzaba. Pero ¿qué me voy a dejar las ovejas? No, que te vayas, que yo me quedo con ellas, que yo te reemplazo. Pero seguramente no perdió el tiempo en su caminar de ahí a la casa. Seguramente comenzó a hablar de algo. ¿Quién cuidará estas ovejas como las cuido yo? ¿Quién cuidará de nosotros como solo Jehová Dios nos cuida? De ahí que nace y dice, oh, Jehová es mi pastor. Él es mi pastor y nada me falta. Oiga, cuando el joven llegó a la casa y se paró en la puerta, dice la Biblia que hubo una voz que le dijo, Samuel, levántate y úngelo, porque ese es el que yo he escogido. Ese me gusta, a ese quiero en mi reino, a ese quiero sentado en mi trono. Iglesia del Señor, nunca cambiemos esto tan grande. Nunca olvidemos, nunca terminemos, hermano, con lo que Dios nos ha dado. Mire, hermano, han llegado tiempos difíciles para la iglesia, pero hermano, de la única forma que la iglesia del Señor ha permanecido hasta este tiempo es porque el Espíritu Santo, desde que la compró, desde que la ganó, desde que la selló, ha mantenido con nosotros. Y eso es lo que esto tiene sentido, esto es lo que tiene valor, esto es lo que nos motiva, esto es lo que la iglesia necesita, que no se apague el Espíritu Santo, y que aquí pueden pasar artistas y pueden pasar cantantes, pero los adoradores estamos todavía en este lugar, levantando las manos y diciendo al Señor, ¡oh! ¡Qué bueno! A ver conmigo, de pie por favor. ¡Qué bueno es el Señor! Bueno, ¿y cuál es el secreto entonces para eso? ¿Cuántos semestres tengo que hacer? Solamente el Señor pide eso. Alguien valiente. ¿Quién es el valiente? El que es capaz de medírsele al enemigo en la calle o al que lo provoca. ¿Quién es el valiente aquí en esta iglesia? El que ha caminado por esa loma sin parar y ha subido y ha descendido y esto, ese es el valiente. Oh, hermano, el valiente
es el que ha sido capaz de pararse de frente al diablo y decirle: yo soy de Cristo. Ese es el valiente, el que ha sido capaz de decirle al pecado no. Al joven que ha invitado a hacer un trabajo en otro lugar o a hacer una labor en otro sitio y usted ha dicho no, yo respiro para Dios y le sirvo solo a Dios. Ese es el valiente. Aquí hay una valiente. ¿Será que alguien más quiere venir acá? Otra valiente. Pero también alguien vigoroso. Esa palabra vigoroso es una palabra que habla de una persona que es muy fuerte, que es potente, fornido espiritualmente. Pero acá en la iglesia está hablando de una persona entusiasmado, que se entrega para hacer las cosas de corazón. Oiga, hermano Miguel, usted tiene muchos valientes aquí. Pero es que aparte de ser un hombre, de ser personas valientes, vigorosos, necesitamos personas, oiga, que aprendan a pelear con la tentación, que aprendan a pelear con el mismo diablo si toca. Hermano, es que hay algo que no me deja dormir y no sé qué es. Oh, usted no es de esos. Oh, hermano, es que yo siento que alguien me persigue. Usted no es de esos que está dando quejas, sino usted es de los que se para firme y en el nombre de Jesucristo reprende al diablo, y el diablo tiene que respetarlo, porque usted es un hijo de Dios. Ese es el que es entonces hombre de guerra, mujer de guerra, que pelea, pero que sale victorioso y victoriosa en el nombre de Jesús. Una nota más alta, una nota más alta. Y es un hombre, oiga, prudente en palabras y hermoso, y Jehová está con él. Vamos a decirle al Señor este coro.